respire, alabe a Jehová. Así que respiramos, somos conscientes esta preciosa mañana de la vida, del aire que respiramos, de la vista, del tacto, del olfato, del gusto, de los sentimientos, de todo lo que hace que nosotros nos sintamos vivos, ¿verdad? Y vivas. Así que mientras hay vida, hay esperanza, hay motivos para agradecer, para amar, para poder darle al Señor toda honra y toda gloria. Así que cada vez hoy que respire, no le voy a decir que alabe todo el día, porque todo el día va a respirar hoy, las 24 horas, ¿verdad? Y cuando sienta que no esté respirando, también va a alabar a Dios, porque va a decir, Señor, necesito aire. Así que no tiene opciones, ¿verdad? Pero bueno, hay situaciones, hay emociones, ¿verdad? Que experimentamos día a día, pero hoy, el tema de hoy está bien peculiar y está bien, ¿cómo se dice? Bien atractivo. El tema de hoy es emociones secretas. Oh my goodness, cuando yo vi ese tema, yo dije, me acordé del FBI que anda ahí investigando todas las cosas secretas. Y yo dije, aquí anda doctora queriéndonos investigar con una gran lupa las emociones que nos atrapan y las vamos a descubrir en el nombre de Jesús para poder, ¿verdad?, ser conscientes de eso y poder direccionar nuestros sentimientos, emociones. Pero bueno, yo sé que viene ella para dar una linda enseñanza. Yo quiero honrar la vida de doctora Ana por el tiempo que nos brinda, ¿verdad? Y nos le pone al Señor, porque ella lo hace por el Señor y para el Señor, a la disposición ese conocimiento que Dios le ha regalado, ¿verdad? Y que ella pues también le ha costado muchísimo sacrificio, estudio, desvelo, esfuerzo, y somos bendecidas. Así que le damos gracias a Dios por la vida de doctora Ana, por ese privilegio que nos da papá de tenerla aquí entre nosotras, ¿verdad? De una manera, tan espontánea con que ella lo puede compartir con nosotros. Así que agarre nota, busque su lápiz, despiértese, tome café, tome agua, porque este tema va a estar hoy extraordinario. Así que, bueno, yo ya estoy lista aquí con las emociones a flor de piel. Que ya le dije, padre, aquí están mis emociones, las secretas y las no secretas, porque tú las sabes todas. Así que por favor, si hay alguna oculta por ahí, sácala, padre. Revélamela en el nombre de Jesús. Buenos días, doctora Linda. Les saludo Hola, desde hola, buenos Washington. días. Buenos días a todos, a todas. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, Pastora Esmirna? ¿Cómo estás que hace tanto que no te veo por acá? 2 semanas, dos Y semanas. es mucho para no abrazarnos, ¿eh? Ya, ya, ya voy para allá, ya voy para allá. Bueno, qué lindo, qué lindo. Qué lindo tiempo de adoración, qué lindo tiempo de enseñanza. Yo doy gracias a Dios cada vez que puedo sumarme a la plataforma. Es para mí un privilegio, poder tenerlas, poder hablar, poder compartir y sobre todo poder escuchar. ¿Eh? Así que sí, hoy vamos a tener un tema emocionante. Emocionante. Vamos a hablar de emociones secretas y todos tenemos nuestras emociones secretas, pero vamos a hablar hoy acerca de esto, no solo desde el punto de vista social o psicológico, emocional, sino también bíblico, por supuesto. Me gustaría a ver, me están dando, oh, ¿se me está escuchando bien? Eso es lo que todos preguntamos cuando Sí, llegamos a... doctora. Bueno, bueno, Y tiene el co-host. muy bien entonces. Bueno, me gustaría empezar este tiempo eh, hablando de un contexto bíblico, de cómo se formaban las cosas y luego analizando las emociones de una mujer. Miren, yo me llamo Ana y como me llamo Ana, nunca quise predicar de Ana, pero este es el punto justo de las emociones secretas. Así que sobre eso, en 1 Samuel 1, para los que me puedan seguir, sé que algunos están conduciendo un carro o bueno, pero los que me puedan seguir, yo voy a leer
1 Samuel 1, la primera parte, para que lo podamos analizar y que cada uno de los que están busquen con qué emoción se identifican con Ana. Ustedes saben que Ana es un nombre muy lindo y yo no lo sabía, pero un día, ya de joven, escuché una predicación acerca del significado de los nombres y justamente Ana es un nombre que a mí no me lo pusieron por eso, porque mis padres no eran creyentes, sino que me pusieron Ana por el hecho de que mi abuela se llamaba Ana y ella sí era creyente. El significado, no solo bíblico, sino el significado del nombre, que quiere decir gracia, o una mujer benéfica, o una mujer compasiva, una mujer rica en el sentido de las emociones, pero también rica en el Señor. Es una persona que es llena de gracia y además actúa con compasión. Ustedes saben que esta gracia favorecida, o esta mujer favorecida de gracia, que yo conocí el significado del nombre, pero una vez en un retiro de jóvenes al que yo no pude ir, era en Brasil, y yo no podía ir, por supuesto que no tenía cómo, pero resulta que me trajeron en esa época un cassette de las predicaciones de el encuentro ese de jóvenes en Brasil. Y el pastor que predicaba, todo el tiempo le decía a los jóvenes lo importante que era pedir al Señor gracia. Y como era brasilero, decía, pídale al Señor grasa, pídale grasa, pídale grasa. Y yo me reía porque yo era joven, pero después de escuchar todo, dije, parece que este pastor está diciendo que la gracia es lo más importante porque él decía, para poder andar en la vida, para poder crear un carácter, una personalidad que atraiga a otros, pero no para mí, sino para llevarlos a Cristo. Y esto fue mi oración por mucho tiempo y lo sigue siendo, porque si tenemos la gracia de Dios, podemos entender muy bien el plan de Dios, podemos estar en su voluntad. Entonces, dicho esto, pensé que también sería bueno saber que de esta mujer, Ana, llena de gracia, tiene un hijo y su nombre es Samuel. Le pone Samuel, que quiere decir que es escuchado por Dios. Imagínense si yo me llamara, o cada uno de nosotros, una persona que Dios escucha. ¡Wow! Eso es un profeta. El profeta escucha a Dios y Dios lo escucha. Entonces, en esta ida y vuelta de Samuel, vamos a estudiar este capítulo brevemente para que sepamos qué hay detrás de esta mujer y cuáles son sus emociones. Dice que había un hombre que se llamaba Elcaná y tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer sacrificio, Elcaná solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía para el sacrificio. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor no le dio hijos, la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida?
¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Hasta acá. Quiero que veamos esta situación. En primer lugar, que entendamos el contexto de cómo estaban las cosas. Israel había entrado y conquistado Canaán, pero hizo algo que Dios le dijo que no hiciera. Dejó a los de los pueblos, cananitas y otros que estaban cerca, los dejó adentro de lo que ellos habían conquistado, los dejó vivir con ellos, los dejó convivir. Y cuando un pueblo por tantos años convive con otro pueblo, ¿qué pasa? Empiezan las fusiones, empiezan los hijos de una mixtura que tienen que ver con una mixtura espiritual, una mezcla espiritual. ¿Qué hizo Dios? A través de esos pueblos llevó a el pueblo de Israel a las últimas consecuencias. ¿Qué quiere decir? Permitió la corrupción espiritual. Y tanta es la corrupción espiritual, porque en esa época era la época de los jueces, tanta es la corrupción religiosa y espiritual que los sacerdotes hacían lo que podían, ni siquiera podían dominar a sus hijos. Fíjense que este Ofni y Finés, del cual después vamos a hablar, son hijos que tenían en su poder el administrar los sacrificios. ¿Y qué hacían? Y se quedaban con la mejor parte, no le daban, dice que en la puerta del templo, del santuario, tenían relaciones sexuales con personas de otros pueblos. Entonces, ¿qué sucede? Dios, a través de estos pueblos vecinos, lleva a Israel a volver a él. Dios usa cualquier manera. Dios usa cualquier manera para atraernos, para seducirnos, para volver al camino del Señor. Hay muchas personas que, como decían recién la pastora, están apartadas, están lejos de Dios, pero la verdad es que nosotros debemos pedir que algo haga Dios para atraerlas. El Espíritu Santo obra de esa manera. El Espíritu Santo quería volver a tener la atención de aquellos que se apartaban. Y Dios hizo algo. Empezó a trabajar en una mujer. Y verdaderamente esto es emocionante, porque fíjense lo que era la situación de esta mujer. Ahora, lo que dice acá el Caná, bueno, él decía, yo no soy mejor que 10 hijos, bla, bla, bla. Claro, pero él también estaba tranquilo porque él tenía descendencia. Él a través de Penina seguía su nombre, seguía su casa, la casa del Caná. Y esto era muy importante para el hombre, especialmente para el Caná, porque era levita, porque era un religioso. Pero en medio de tanta corrupción, aún las personas religiosas estaban apartadas del Señor. No buscó a Dios por Ana. Siendo que era religioso, no dijo, bueno, vamos a presentarnos delante del Señor o vamos a pedir a Dios para que tengas un hijo. Él simplemente hacía los sacrificios acostumbrados, pero ni siquiera eso se hacía en Israel. No hacía eso. Él, como era religioso, le daba a cada uno de su familia una porción del sacrificio, del animal, para que ofrecieran al Señor. Es como cuando los papás le dan a los chicos la moneda o el billete para que aprendan a poner a la ofrenda. Esto es lo que hacía el levita, el caná. Esto hacía. Y tan es así que esta familia vivía cerca de las montañas de Jerusalén, vivía lejos, pero descendía hasta Silo, que era el lugar de adoración como nacional, el lugar de adoración nacional. Fíjense a dónde iban, no eran que hacían algo así en la casa, no, tenían que trasladarse
con toda su familia, los hijos, los alimentos, la ropa, los animales. Tenían que, de la misma forma que María y José tuvieron que trasladarse para empadronarse, acá había un traslado necesario, que no es como hoy que tomamos un bus o agarramos el auto, un traslado, como una mudanza que llevaba mucho tiempo caminando, y todos iban hasta el lugar nacional, hasta el lugar de la zona para adorar. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Dice que Penina la hostigaba. ¿Tenés a alguien que te está hostigando? ¿Tenés a alguien que te está molestando? ¿Tenés a alguien que te hace notar tus defectos? Esas son emociones secretas. Porque nosotros ponemos una sonrisa y decimos, bueno, no pasa nada, esta persona es así, me duele, pero bueno, ahí empieza las emociones secretas. Una de las emociones secretas de Ana había sido la vergüenza. La vergüenza porque ser estéril es ser no solo infértil, sino es ser como descartada. Por eso se destaca este hombre que le dice, ay, y yo te doy la porción mejor, yo te puedo completar la vida. Pero Ana sabía que no se podía completar de esa forma su vida. Y ella anhelaba tener un hijo. Y acá por eso es que nunca predico de esto, porque también yo anhelaba tener un hijo y no podía. Entonces, este pasaje lo he leído muchas veces, pero ahora entiendo que mis emociones o tus emociones están detrás de este personaje, detrás de Ana. Entonces, fíjense lo que está pasando. Acá no es tan sencillo poder comprender a alguien que necesita y que encima le pegan, que todo el tiempo se siente hostigada, amenazada, maltratada, pero no por su culpa, sino por algo, porque Dios en su conocimiento hace esto con nosotros, nos pone en un gran sufrimiento como Ana tenía por ser estéril, y a veces no lo entendemos, pero ella no dejó de orar y de pedir a Dios, porque en esa época era mucho peor. Ahora hay mujeres que no tienen hijos, pero tienen otras maneras y también tienen otras posibilidades. La mujer antigua, cuando no podía tener hijos, es que no producía. ¿Qué pasaba con lo que no producía? Como ya sea una mujer o una higuera. Era, era cortada, era cortada. Y así eran cortadas las mujeres de la familia y muchas veces quedaban desterradas simplemente porque no podían tener hijos. Y esto no pasaba con Ana porque el Cana era un buen hombre, pero un hombre que la amaba, dice. Ahora bien, uno puede decir por qué tenía este hombre siendo religioso y tenía dos mujeres. Bueno, es muy importante entender lo que nosotros hoy llamamos poligamia. Tener más de una mujer era necesario para el pueblo, no solo para darle crecimiento, sino para no dejar a las mujeres desamparadas. Entonces, saber que las leyes humanas de ese momento permitían la poligamia. En Israel también, en todo el mundo conocido. Había que entenderlo de esa manera, porque si no había una casa que me cobije, un hombre que me cobije, una familia que me cobije, bueno, la mujer salía de la casa del padre y se iba a la casa del esposo, no había otra, y si quedaba viuda, alguien, algún familiar, algún hombre, la protegía. Si no tenía esa protección, no tenía nada. No tenía casa, no tenía comida, no tenía absolutamente nada. Por eso los hijos eran para salvar a la mujer,
para seguir teniendo la familia que la protegía. Ahora, ¿qué sucedió? Resulta que cada año, entonces, iban a Silo. Dice, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, esta promesa. Dice, Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda la vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí, el sacerdote, se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, como nosotros que a veces oramos en silencio, dice, no podía oír su voz. Y entonces Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿hasta cuánto te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Y hay otra ofensa. Fíjense, esta mujer en este trocito, en este párrafo de la palabra, cuántas emociones empieza a sentir. Dice, no, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Yo soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. Todavía encima, la acusaban de borracha, la acusaban de mala mujer. Dice, he pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Entonces dice, ¿qué pasó? El sacerdote se dio cuenta, entendió y dice, vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ahora fíjense, ¿quién iba a orar? Esa era una época donde nadie iba a los sacerdotes, nadie iba a derramar su corazón delante del Señor o delante de un sacerdote. ¿Por qué? Porque en esa época era una época de corrupción tal que el mismo sacerdote decía, mira, está borracha. Era más común ver a una mujer ebria que a una mujer orando. No había en esa época, en ese tiempo, personas devotas, porque la corrupción en la iglesia era tanta, la corrupción en el santuario, la corrupción en el templo, lo que hoy llamaríamos iglesia, era tanta que nadie pensaba que esta mujer estaba orando. Pero ella, cuando escuchó eso, dijo, gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Pedir el favor de una autoridad, pedir el favor de Dios, pedir el favor de quienes están en el liderazgo. Dice, con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí y Dios me ha escuchado. Entonces, hasta acá una porción de lo que vamos a entender como emociones, emociones, circunstancias que muchos de nosotros hemos pasado donde no tenemos salida, no tenemos salida. O sea, uno puede estar angustiado por las ofensas, porque me tratan mal, porque me dicen que estoy loca, me dicen que estoy borracha, me dicen que soy cristiana y eso ya es para otra época. Bueno, todas estas cosas las vivió claramente Ana. Y las vivió de tal manera que dice que vivía atormentada. Penina la atormentaba tanto que el hombre de la casa, el padre de la familia, tuvo que intervenir y darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Pero qué hizo? Consoló a Ana
no la retó a Penina, era su esposa, no le dijo, no le digas eso a mi esposa, porque yo la amo, ¿no? Él hizo lo que un religioso haría, intervino para la paz. Pero la realidad es que los sentimientos y las emociones de Ana venían de muchos años, porque ya Penina tenía muchos hijos en esa época. Ahora, ¿qué pasa con estas emociones secretas, con esta vergüenza, con este sentimiento de ofensa? Son emociones negativas, pero necesitan una compensación. ¿Cómo se compensan las emociones negativas? Yendo al Señor, yendo a personas que están en autoridad, no contándoselo a todo el mundo. No, porque acá Ana no hizo eso. Ana fue a quien tenía que ir. Ni siquiera se lo dijo a su esposo, solo que su esposo se dio cuenta porque ella no comía. Entonces, digo, antes que contarle a su esposo o que retrucarle a Penina y decirle, bueno, yo ahora le voy a pedir a Dios y vas a ver, o vos sos una mala persona, no hizo nada de eso. Fue, dice, a derramar su corazón delante de Dios. Y ella lo que hizo es, dice, estuvo orando largo rato ante el Señor. Largo rato, no fue algo que, dice, solo soy una mujer angustiada, le dijo a Elí. Entonces, frente a estas emociones, ¿qué hace Dios? Cambia todas las cosas, porque ella no fue a ningún otro que a Dios. No fue a ningún otro que a Dios. Y recibió el favor no solo de Dios, sino también todo el favor de alguien que como líder y como sacerdote era un desastre, porque así era en esa época. Todo estaba tan corrupto que era difícil ver una mujer orar en el templo. Era acá me ponen algunas cosas, sí, se desechaba la mujer, etiquetas que el mundo nos pone, claro que sí, sos borracha, sos linda, sos fea, generalmente las etiquetas son eh, como un insulto. Ahora, fíjense, en Argentina hay un lugar, una provincia que se llama Córdoba, que es especial para poner apodos. Especial. Vos si ves que alguien le puso un apodo así como borracha o como, bueno, todo eso tiene que ver con esa provincia que le han dado especial. Es muy simpático, muy cómico, pero claro, llamar a alguien borracho puede parecer muy cómico, pero es una etiqueta, como dice Juan Carlos, una etiqueta que no nos, no nos deja bien. Y cuando las personas recibimos etiquetas, sobre todo de niños, de adolescentes, difícilmente nos las podemos sacar, excepto que hagamos una tarea espiritual y psicológica. Entonces, todas esas etiquetas y esos apodos que te pusieron, esos términos que en realidad no te identifican, sino que te maltratan, bueno, hoy es momento de limpiarlos, de sacarlos, de cambiarlos, de llamarse a sí mismo de otra manera, porque como me ven, me tratan. De esa manera, y si ven mal, me maltratan. Y si me ven bien, me contratan, dicen en Argentina. Entonces digo, ¿cómo hay que estar? Y hay que estar bien. No puedo ir a llorar por los rincones diciendo, ay, a mí me pasa de todo, mi cuñada tuvo tanto y yo no tengo nada, voy al Señor, voy al Señor, voy a quien pueda orar conmigo, una persona que sea representativa para mí, que tenga la gracia de Dios, que no sea de los que me juzgan. Por eso una de las canciones que cantábamos al principio decía una frase que dice, vergüenza huye hoy.
pero yo digo, vergüenza, sacátela hoy, porque la vergüenza, dice la Biblia que la esperanza no avergüenza. Entonces, si tengo vergüenza, tengo que limpiar eso, porque es por algo que he pecado, por algo que hice mal. Yo voy al Señor a quitarme la vergüenza y a recibir esperanza. Entonces, estas son las emociones secretas de Ana, y vamos a ver un poco más. Dice acá, cuando Elcana volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. Ella fue el año anterior, oró, pidió, pero esta vez no lo acompañó. ¿Por qué? Porque ya había nacido su niño. Y uno puede decir, pero qué desagradecida, tenía que haber ido con el niño. Pero dijo, no, no voy a ir. Y no solo que no va a ir, sino que la Biblia, en Deuteronomio, dice qué tiene que hacer una mujer cuando tiene un hijo. Y una de las cosas era quedarse en su casa. Y sobre todo con el hijo varón tenía que quedarse más que con la hija mujer. Eso, bueno, no lo puedo entender mucho, pero dice, Ana no lo acompañó y le dijo, no iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, le dijo Elcaná, haz lo que te parezca mejor. Quédate hasta que lo destetes con tal de que el Señor cumpla su palabra. Entonces yo quiero que veamos esto. A ver, en primer lugar, ella se quedó en su casa. Dice acá, así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron al niño a Elí. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Ana cumple con una cuestión rara de entender. Ella da antes de recibir. Ella dio a su hijo en oración al Señor cuando pidió por ese hijo. Te lo doy y si me lo das, te lo daré de nuevo. Lo que quiero es tener un hijo. Pero además de eso, este fue un hijo que Dios estaba preparando para llevar al pueblo hacia una nueva etapa. Una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuándo lo destetó? Nosotros hacemos esto, decimos, bueno, 3 meses, 6 meses, un año que tomen la teta, pero esto no es así. Antiguamente, los bebés y los niños tomaban la leche materna por mucho tiempo, más que un año, más que 2, más que 3, por varias razones. Primero, porque era la costumbre, pero luego también era porque en esa época, y hoy también, la leche materna previene al niño de enfermedades, previene de distintos síntomas y alimenta sin engordar. Entonces, la alimentación es la correcta. Hay un cuento muy, bueno, no le voy a contar. La idea de que el niño sea destetado es que ya podía comer solo. O sea que tenía ya varios años y podía comer solo, y por eso lo dejan en el templo. Así que se supone que tenía 5 años, 6, 7, pero era muy común ver a los niños en el templo, ver a los niños aprendiendo bajo la cobertura de un sacerdote o de la familia del sacerdote. Esa familia sacerdotal tenía que criar hijos. ¿Se acuerdan que pasaba cuando Jesús fue al templo? La primera vez que lo llevaron se quedó ahí porque había muchos chicos, porque había mucha enseñanza sobre cosas espirituales. Ahora, Ana pide algo.
lo pide para sí, lo pide para ser salvada por la maternidad, pero también entiende lo que es darle al Señor. Porque ella tuvo ese hijo, que fue el primero, luego tuvo otros hijos, 7 hijos, pero la intención es que ella se lo estaba dando antes de recibirlo. Para mí este pasaje me habló mucho con respecto a ¿qué le doy al Señor? Porque algunos dicen, bueno, yo cuando tenga plata voy a dar el diezmo. O cuando el otro día escuché a un pastor que dijo, usted debe pagar los diezmos. Y yo dije, pagar, qué feo que suena. Sí, el diezmo se paga, las ofrendas se dan. Acá Ana dice, yo voy a pagar este favor de Dios, voy a dar las primicias, voy a dar mi primer hijo. Y se lo dio, como se acostumbraba en aquella época, se lo dio a Dios llevándolo para vivir en el templo. Y luego, dice, cada año iba y le llevaba una túnica, porque el chico iba creciendo, ¿no? Entonces, imagínense una mamá que tiene un año para coser una túnica, que era como lo que luego se preparaba, que era el efod, era una túnica especial para los rabinos. Ahora, es interesante ver luego cómo Ana es una profetisa. Porque cuando, al igual que el tiempo de Ana y Samuel, Dios nos está preparando, está formando nuestro carácter para avanzar a una nueva etapa. Claro que sí, Diana. Y ustedes pueden de esta conversación, de esta predicación, pueden extraer eh, sus propias enseñanzas. ¿Cuál es tu emoción oculta o tus emociones ocultas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La verdad es que cuando Ana le da de mamar a su bebé, como todas las mamás, hacen una transferencia espiritual, no solamente alimenticia, no solamente orgánica, no solamente fisiológica, no solamente a través del amor, a través de las palabras, a través de lo que dice. Imagínense Ana todo este tiempo impartiendo fe. La realidad es que era una época rara porque la fe se compraba, el estar bien con Dios se compraba. Esto es lo que hacían los hijos de Eli. Sacaban, dice, la mejor parte de las ofrendas y se las llevaban. Y no dejaban ofrendar hasta que no le dieran a ellos la mejor parte, para hacerse un asadito. La realidad es que no, antes del sacrificio ellos se llevaban una parte cruda. Y eso era un pecado, porque quien ofrecía un animal tenía que ser quemado, tenía que ser justamente sacrificado todo. Pero estos hijos corruptos hicieron algo. Sacaban, decían, a ver, ¿qué vas a traer? Ah, un becerro. Bueno, yo quiero, a ver, dame un cortecito de lomo y dame de acá la parte de las chuletas de, no sé, del cordero, de lo que ofrezcas. La realidad es que esta mujer, hostigada en sus emociones, en su vida, nos hace pensar en quién nos hostiga, quién nos da ofensas, quién nos ofende, cuáles son las emociones que yo tengo cuando alguien, no una vez, sino que dice que permanentemente la atormentaba. No solo Penina la atormentaba, sino que Ana tenía la sensibilidad de quedarse con ese tormento, afligirse, no comía. Estas cosas llevan a la depresión, porque no se alimentaba, escuchaba todo el tiempo cosas negativas, que en parte ella decía, yo las creo, son ciertas, Dios no me lo dio. Entonces ahora tenía no solo una cuestión
anímica o emocional, tenía una cuestión espiritual. Dios no me dio un hijo. Entonces, no soy favorecida. Y sin embargo, nosotros vemos que ella tenía gracia de Dios sobre su vida. Por eso es que yo digo, las emociones que nosotros tenemos o las etiquetas que nos ponen, tienen que ver con algo que me ofende, que me pone mal, pero que además me lo creo. Me lo creo. Miren, yo digo, ¿de cuántas cosas nos salvó el Señor? A mí, por ejemplo, yo tenía un hermano que tenía unos 4 años más grande que yo, y él murió a los 10 años, o sea que yo ni me acuerdo de él, tenía 4 o 5 años más que yo. Pero claro, como mi papá quería tener un hijo varón y lo tuvo y se le murió a los 10 años, a mí siempre me trataron como un varón. ¿Por qué? Y porque mi papá me hacía, decía, mi mamá me hizo trabajar a los 7 años, mi papá me llevaba con él a hacer arreglos o a la fábrica donde él trabajaba. Siempre que quería hacer algo yo le ayudaba. Aprendí muchísimo, pero siempre me trataron como un varón, porque era su necesidad de que alguien cubriera esa parte. Para las familias orientales tener un varón es como acá, que Ana pide un hijo varón, ¿eh? No era lo mismo, no valían lo mismo. Y en mi familia no valían lo mismo un varón que una mujer. Entonces yo entendí muy bien que Dios me ha salvado de tantas cosas, porque ser tratada como un varón y ser una mujer a día de hoy sería un trauma terrible, y estaría quizás en alguna de estas LGTB. Pero el Señor también a mí me buscó desde muy pequeña, ¿eh? Y yo acepté al Señor a los 12 años sin que mis padres fueran creyentes ni iban a la iglesia. Entonces, entiendo perfectamente lo que sucede con los padres. Por ejemplo, los hijos de Elí, dice, no los disciplinaban. Ahora, el padre que no disciplina, dice acá, que no corrige a sus hijos, entonces es el que está pecando. No son los hijos los que están pecando. Atención, no son los hijos. Dice acá, versículo, capítulo 2, versículo 22. Dice, Elí, sacerdote que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. O sea, fíjense la conexión entre padres e hijos. Los hijos hacían lo que sea y el padre, siendo sacerdote de Israel, no lo sabía. Dice, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra Dios, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Fíjense ustedes que el padre ya anciano dice, ay, en Israel se dicen cosas de ustedes. O sea que no los disciplinó, no los castigó, no les enseñó bien. Y dice acá, capítulo 3, versículo 13, dice, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Eli. Por un padre que no puso límites, que no enseñó bien, que no corrigió, que no disciplinó, bueno, entonces ahora toda la familia es maldecida y desterrada de la obra de Dios, del sacerdocio por estos hijos. Pero en realidad este fue el pecado
de Elí, de mirar para otro lado. Sus hijos hacen cosas mal y miran para otro lado. Hoy en día los hijos hacen algo mal en la escuela y los padres van a quejarse con los maestros para que no los corrijan. Entonces, no los corrigen en casa y los mismos padres no quieren que sean corregidos ni en la iglesia ni en la escuela. Entonces, después, ¿qué tenemos? Que tenemos hijos como los de Elí. Ahora, la realidad es que Samuel vino a todo esto. Nació como el primogénito de Ana y nació dentro de la casa de Elcaná, un levita devoto, a pesar de toda la corrupción. Ya en esa época no muchos iban a llevar los sacrificios, porque ¿qué pasaba? Se encontraban con gente corrupta en la misma iglesia. Ahora bien, en el mismo templo. Ahora bien, la realidad es que los hijos los tienen mamá y papá, pero los hijos son siempre de Dios, porque Dios trae hijos al mundo a través de una mamá y un papá, de la misma manera que lo hizo con Jesús. Pero yo sé y entendí que soy hija biológica de mi mamá y mi papá. Gloria a Dios, han sido buenos padres. Luego mi mamá se convirtió, luego fueron a la iglesia, luego todo eso. Pero después entendí que ellos fueron buenos padres. No conocían al Señor cuando yo era chica, ni, o sea, después de casada, ellos conocieron al Señor. Pero digo, ¿por qué digo esto? Y justamente porque yo entiendo que es Dios quien nos engendra. Dios nos conoce desde antes de nacer. Es Dios el que permitió que vos nacieras, que yo naciera. ¿Qué tengo que hacer ahora? Servir al Señor, claro, pero además de eso, cuidar mis emociones, cuidar lo interno en mi alma, saber que mi alma, mi mente, mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos, esto tengo que cuidarlo. Este es el don que Dios me dio. Entonces yo debo desterrar, sacar todo lo malo para entender cuál es el plan de Dios sobre mi vida. Y esto tiene que ver con la oración que voy a leer al final, que es la oración de Ana, que junto con la oración de María, que se llama el Magnificat, porque empieza así en latín, y con la oración de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Esta es la oración profética más llamativa. ¿Por qué? Porque era una mujer. Las mujeres no solían hacer esto. No solían cantar una canción profética, hacer una oración como está aquí, profética. No tiene, y esto era algo que ella repetía, y no fue en el momento de orar antes de Samuel, fue después. Y dice, Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder
de su ungido. ¿Qué les parece esta oración? ¿Qué les parece? Es profética. ¿Por qué? Ella habla de un rey, pero la verdad que en Israel no había reyes todavía. ¿Qué hizo Samuel? Samuel, el hijo de Ana, lo primero y lo más importante fue que ungió los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Fíjense lo que Ana pide y lo que Ana ora. Ana está orando por algo que nadie oraba, pero sabía que a través de un rey iba a haber orden en Israel. A través de un rey, así Dios lo hizo. Y las naciones vecinas tenían reyes, entonces Dios los empujó a esta profecía de Samuel, tener rey en Israel. Y una cosa más, ¿qué hizo esta Ana que profetizó y este hijo profeta? ¿Qué hizo? Creó la primera escuela de profetas. Él tenía la escuela de profetas y muchos lo seguían y ya la religión había cambiado, ya el contexto religioso de Israel había cambiado, había voz de Dios en el pueblo, cuando antes solo había corrupción. Entonces tenemos que entender esta base emocional de Ana. ¿Estuvo mal? Sí, pero hizo algo. Sus emociones las fue y las derramó delante del Señor. No las anduvo contando en la peluquería ni en la verdulería. No dijo, estoy mal, mirá, ¿no? Y el peluquero o la peluquera te aconseja. No digo que esté mal, pero digo, vamos al Señor mejor. Vamos al Señor mejor, vamos a los líderes mejor, vamos a los sacerdotes, vamos a aquellos que consideramos nuestra autoridad, porque entonces vamos a tener el consejo seguro y la bendición, porque Elí la bendijo, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¿Era importante? Claro que era importante. ¿Ana podía orar en su casa sola? Sí, podía orar en su casa sola. Pero ella fue, en ese momento, ya lo tenía pensado, cuando vaya a Silo, voy a ir delante del sacerdote y voy a pedir a Dios. Y voy a buscar la bendición del sacerdote, porque el sacerdote no le dijo, estás borracha. Y ella dijo, ah, sí, borracha, me voy. No, ella se quedó y le explicó y le dijo que una mujer en esa época haga esto es supremo. El valor y la valentía de esta mujer hizo que no la maltrataran, sino la bendijeran. ¿Cómo te presentás delante de otros? ¿Qué crees que sos? ¿Quién crees que sos? ¿Cómo son tus emociones? ¿Para tirar por el piso? No, empecé a tomar una por una y a sanarla. Empecé a tomar una por una y sanarla. Lo primero que veo en Ana es sus ofensas. Ella recibía ofensas todo el tiempo. Ella se cargaba con las ofensas de Penina, de su marido que la quería pero no la llegaba a entender, de que el sacerdote le diga borracha, todas esas eran ofensas. ¿Qué haces vos con esas ofensas? Entonces digo, hay algo que nos dice Jesús luego del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro, la enseñanza de Jesús, que nos enseña a orar, está en medio de un párrafo. Vamos a ver en qué párrafo, porque el título que le han puesto es Jesús y la oración, porque Él nos enseña a orar, pero este es el pasaje donde habla de la hipocresía. Pero después del Padre Nuestro terminado y que dice amén, fíjense lo que dice el Señor rescatando esto, Mateo 6:13, dice amén. Y el 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjense ustedes qué importante que es tramitar o gestionar las ofensas. No me quedo con la ofensa de otro.
no me quedo. Yo cuando leí este pasaje digo, pero esto siempre lo terminamos acá. Decimos el Padre Nuestro y decimos amén. Pero la Escritura habla de dos cosas, de dos versículos que hablan de las ofensas. Y yo tengo que tomar esto por una sola razón. Miren, ya no me ofendo por nada. Porque me he sentido tan ofendido tantas veces y fui al Señor tantas veces y el Señor me perdonó y el Señor me restauró, que a partir de ahora tomé una decisión. No me ofendo más. Decime lo que quieras. ¿Por qué? Porque esto es una cachetada al diablo. Es mover la mano de Dios, pero sobre todo es una cachetada a Satanás. ¿Qué querés? ¿Venir a ofenderme? ¿Con quién te crees que estás hablando? Le digo yo. Satanás, ¿con quién te crees que estás hablando? ¿A quién te crees que le estás hablando? ¿A una hija de Dios? ¿Qué querés? ¿Que yo me ofenda porque alguien me dijo tal cosa? ¿Querés que me ofenda porque mi hermana me echó dejándome sin trabajo y en la calle? Eso es una ofensa. ¿Sabes qué? Dios tiene algo mejor para mí. Y tiene mucho mejor, porque con los años he llegado a verlas a ustedes, a conocerlas, a bendecir y ser bendecida. Entonces, no puede de ninguna manera ser que la ofensa haga algo en mí. ¿Sabe cuánto me dura? Lo que dura el sol. Así dice la palabra. Lo que dura el sol me puede durar una ofensa, un enojo. No más. No más. Decido que no más. Yo decido cuando me ofendo y cuando no me ofendo. Yo decido si tengo vergüenza o no tengo vergüenza. Yo decido si la persona que me está maltratando va a seguir maltratándome o no. Entonces yo quiero que tomemos en nuestras manos nuestras emociones. Eso fue lo que hizo Ana. Tomó en sus manos sus emociones y las redirigió al Señor. Por favor, no te quedes con emociones negativas porque te impiden seguir adelante, porque te impiden la bendición de Dios, porque te impiden que Dios te dé eso que te prometió. Ahora, verdaderamente somos más inteligentes que eso, ¿no? Para entender qué es lo que Dios tiene para nosotros. Bien, no quiero seguir más, se me terminó el tiempo, pero quiero orar y dejar ya a la pastora Esmirna para terminar. Te damos gracias, Señor, por este ejemplo tan interesante de tu palabra. Hoy queremos, Señor, tomar las emociones negativas y poder canalizarlas a través de tu Espíritu Santo, trabajarlas, saber, Señor, que podemos dirigir nuestras emociones y que podemos ir al Padre con todo lo que tenemos, con toda la carga, porque Jesús se ha llevado nuestras emociones negativas en la cruz. Señor, yo te doy gracias por estas mujeres valientes, por estas mujeres que valen tanto para tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que vos estés dándonos de tu gracia, de tu misericordia, ser favorecidos por tu gracia. Señor, en el nombre de Jesús. Tomamos ahora esta palabra y nos quedamos, Señor, con el ejemplo de Ana y también como Samuel. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, también rogarte que nos escuches y concedas las peticiones de nuestro corazón, si está en tu voluntad. Señor, gracias por Beloved, gracias, Señor, por la pastora Esmirna, gracias por esto que formaste de la nada. Gracias, Señor, porque donde no había pueblo, vos formaste pueblo. Donde no había nada, vos formaste una iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo Beloved, bendigo todo lo que hacen. Bendigo, Señor, a cada una de las pastoras y de las personas que están en este lugar. Señor, gracias por esta plataforma. Gracias, Señor, por la posibilidad de abrir tu palabra con libertad. Señor, entregamos este día y entregamos una vez más nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén, amén y requete amén, como dice la pastora Esmirna. Antes de irme, quiero decirle a Tania que le escribí en privado por el tema de su mamá. Bien, ya Ok, terminé.
Amén, qué lindo. Gracias, doctora Ana, por esa poderosa palabra, enseñanza, la atesoramos y bueno, la vamos a poner en práctica. ¿Y cómo la vamos a poner en práctica, doctora Ana? Yendo al Señor, pero autoexaminándonos nosotros. ¿Qué tenemos de negativo? ¿Con qué etiqueta nos quedamos? Con la Así es. etiqueta, por ejemplo, de mi mamá que decía, vos sos un varón. ¿Eh? O me quedé con la etiqueta de que me ofendió mi hermana, entonces yo ya no le hablo. No, agarrá todas esas ofensas, todo eso que te perjudica en el crecimiento espiritual. Porque Y de es. golpe le decimos, ¿por qué yo oro y mis oraciones Ujú. no llegan al Señor? ¿Por qué? Por estas cosas, por emociones negativas. No seas piedra de tropiezo de tu propia bendición. No quiero hablar más. Amén. Y bueno, y prepárese para recibir las ofensas si no lo ha practicado, porque así es que Dios nos prueba. Nos manda que nos activemos esa, ¿verdad? Esa buena actitud de ir a donde Él. Así que si usted no está orando como debe, prepárese para que alguien lo ofenda, para que entonces vaya y busque la presencia de Dios. Claro, por supuesto. Porque si no perdonamos nuestras ofensas, cuando nos ofenden, no serán perdonadas nuestras ofensas. Queremos tener el favor de Dios, perdona. Amén. ¿Eh? Así. Qué bueno. Clarísimo, qué clarísimo. Bueno, familia, vamos a ir terminando este tiempo, no sin antes recordarles que se nos aproxima nuestro viaje hacia Ecuador para poder ir a bendecir, a activar esas emociones, pero para bien, ¿verdad? Para derramar la presencia de Dios y poder tener un tiempo de comunión, un tiempo de búsqueda, un tiempo de adoración, de ministración, de poder. Bueno, un tiempo hermoso que sé que Dios nos va a regalar y ya estamos trabajando en varias actividades que nos va a permitir recaudar fondos, ¿verdad? Somos una organización, como decía doctora Ana, que nació de la nada porque así Dios lo quiso y Dios es el que crea, el que organiza, el que alinea, pero también el que Amén. provee. Sin Amén. embargo, necesitamos también nosotras como hijas de Él, ¿verdad? Accionar, el amor en acción lo vamos a poner. Una de las cosas que queremos hacer antes de nuestro viaje es que queremos ir a visitar hablando del amor, hablando del poder, ¿verdad? Que tienen las palabras de una madre para sus hijos. Hay un centro hay un orfanatorio que tiene 21 niñas específicamente, en la edad de 12 a 17 años, son 12, y en la edad de 7 a 10 años son 9 niñas. Son niñas que algunas no tienen papá, no tienen quizás mamá, y otras quizás los tienen, pero tienen hogares disfuncionales. Y ahí las tienen de lunes a domingo todos los días, tienen clases, actividades. Y nosotros como Beloved queremos llegar a ellas. Queremos darles de lo que por gracia hemos recibido y quisiéramos hacer algunas actividades que se las vamos a estar pasando, ¿verdad? A través de Beloved Mano Amiga para poder recaudar fondos porque les queremos llevar regalitos, les queremos llevar eh, algunos recursos de higiene personal, pastita de diente, desodorantito, algún splash, pinturitas, ¿verdad? Así que si usted tiene ahí en su closet, en sus gavetas, eh, alguna cosa de aseo personal que esté nueva, que no la haya usado, o quizás algún otro recurso al cual quiera usted decir, yo quiero participar, quiero llevar el amor a estas niñas, nos vamos a comunicar con Pastora Sabinita o con Dianita, ¿verdad? Que nos van a estar ayudando a organizar esta actividad. Luego nos vamos a poner de acuerdo también con algunas chicas de Beloved Connection, porque estamos averiguando cuántas personas se pueden ir. Eso va a ser el próximo domingo, no este domingo, el próximo de allá arriba. Se nos está abriendo un espacio para que podamos ir a compartir un tiempo con las niñas para poderles impartir la palabra, un mensaje de amor y poder tener ese toque para ellas, el 30 de julio, ahí está la fecha. Entonces, quisiéramos llevarlos a todos, pero sabemos que por cuestiones, ¿verdad?, de regulaciones no se va a poder, pero sí, como somos una familia y donde va uno, va toda la familia en representación, ¿verdad? Entonces, queremos que la que no pueda
se comunique conmigo o se comunique, sí, Ligia, de hecho ya estás anotada. Antes que preguntes, porque sé que tienes pasión por todo esto, pero nos vamos a coordinar, vamos a organizar bien, ¿verdad? La actividad, porque hay mucha necesidad y en vez de estar, ¿verdad? Con las emociones ahí, hablando de emociones, llorando, entristecidas, vamos a ponerlas en acción sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores, dándole nuestro tiempo, dándole de nuestros recursos, regalando un toque de amor, de tanto amor que Él nos da. Somos bendecidas en tener nosotros un hogar, una casa. Quizás alguien no tiene mamá o no tuvo papá, pero tiene el amor quizás de su familia y estas niñas están ahí en ese centro, ¿verdad? Porque quizás no tienen ni siquiera familia. Así que Beloved, la familia Beloved va a extender y va a llevar un toque de amor a estas 21 niñas, ¿verdad? Y queremos que usted sea parte a través de sus oraciones y a través también, como decía doctora Ana, ¿verdad? De esas ofrendas que por amor, por gracia, por gratitud, nosotras podemos entregarles al Señor. Así que llamen por favor a Pastora Sabinita. En caso que ella no les conteste, contacten también a Dianita. Vamos a buscar un equipo que se mueva a ir a recoger los regalitos, ¿verdad? Las donaciones. Poquito a poquito ahí vamos a ir acumulando y también vamos a ir haciendo otras actividades. Pastor, bendiciones. Ahí lo veo, Dios lo bendiga. También vamos a ir haciendo otras actividades para recaudar fondos porque tenemos más proyectos en camino, más eventos. Por ahí se acerca el evento de mujeres y queremos también bendecir a mamás que no van a tener quizás para ir a tomar un café con Jesús y poder sentirse amadas y ministradas. Entonces, hay mucho trabajo, hay mucho